¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal. Yo soy Jay Nerio y hoy vamos a viajar hasta el pasado. ¿Y qué vamos a ir a hacer? Te voy a llevar a conocer una historia sobre una guerra muy peculiar, muy particular. Y pues se trata de la famosa guerra. Si tú la conoces, ponla aquí en los comentarios. Si no la conocías, pues hoy te vas a dar cuenta. Se trata de la guerra de las 100 horas, o como se le llamó popularmente, la guerra del fútbol. Y esto sucedió allá en Centroamérica. Así que déjame en los comentarios si ya conocías esta guerra. ¿Habías escuchado hablar sobre ella? ¿O qué pasó? ¿Alguna vez te diste cuenta de esto? Si no te diste cuenta, estás en el lugar correcto, porque hoy vamos a hablar de esto. Acompáñame, toma tu lugar, porque comenzamos, señores. También te invito a que si aún no estás suscrito a este canal, por favor ve ahí hay un botoncito que dice suscribirse. Nada más suscríbete, es totalmente gratis, no te voy a cobrar nada. Y vas a estar apoyando este canal para seguir haciendo este contenido. También déjame en los comentarios qué más material te gustaría que te traiga, qué otra historia. Y así podemos conocer muchos relatos, conocer mucha historia. A mí me encanta relatarte las historias, amigo mío. Y esta es la oportunidad que tú tienes de hacer un comentario, irte aquí. También subí un video anteriormente que se llama El caso del vuelo 901 de Aviateca. Si aún no lo has visto, te lo voy a dejar por aquí para que tú vayas y lo veas y sigas conociendo un poco más de la historia. La guerra del fútbol, también conocida como la guerra de las 100 horas, entre Honduras y El Salvador, donde también se conoce como la Guerra de Legítima Defensa. Fue un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969 entre la República de El Salvador y Honduras. Su nombre se tomó de la historiografía anglosajona, en inglés Football War o Soccer War, debido a la coincidencia con un partido de fútbol que el 26 de junio de 1969 enfrentó a las selecciones nacionales de El Salvador y Honduras con motivo de clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Acuñaron dicho nombre el reportero polaco Ryszard Kapuścini y el reportero jamaicano Bob Dickens. Dije Ryszard Kapuścini, pero en realidad es Ryszard Kapuscinski. Espero estarlo pronunciando bien porque la verdad yo no sé polaco, así que por favor compréndanme. Seguimos. Durante esta guerra se evidenciaron las tensiones políticas que llevaron al conflicto armado. Fue una guerra breve. Los combates duraron 4 días y ambos bandos utilizaron aviones de combate obsoletos para la época. Fue la última ocasión en la que participaron en acciones bélicas los aparatos estadounidenses Douglas C-47 Skytrain como bombardero improvisado para ambos bandos, calibre P-51D Mustang, T-28A Trojan, F-4U-1 Corsair y AT-6C Texan, todos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que sí se estaban jugando un gran partidazo con esta guerra. Recordemos que El Salvador y Honduras no son países que son fuertes en armamento militar, por lo tanto pues tenían naves obsoletas de la Segunda Guerra Mundial y pues tenían que pelear con lo que tenían. Pero la historia va cambiando poco a poco porque ellos comenzaron a armarse de alguna manera, se involucraron otros países para financiar ciertos armamentos para que pues pudieran seguir el combate. Un elemento importante en la tensión diplomática entre El Salvador y Honduras fue la situación social en ambos países, donde los respectivos gobernantes militares buscaban una salida conveniente para los grupos en el poder político de cada país. Los dos contendientes se caracterizaban por tener una economía nacional basada en la producción de materia prima, de origen agrícola. Al ser muy escaso el poderío de la industria y el sector de servicios de ambas economías,
Una gran parte de la población de los países estaba formada por campesinos sin tierras, quienes trabajaban como jornaleros en la finca de grandes terratenientes. Los grandes hacendados controlaban la mayor parte de la tierra cultivable en El Salvador desde los años 1920, puesto que los sucesivos gobiernos salvadoreños habían rechazado todo proyecto de distribución de tierra a campesinos pobres. Esto llevó a la emigración constante de campesinos salvadoreños a regiones de Honduras cercanas a la frontera con El Salvador, cuya extensión territorial era equivalente al 20% del territorio hondureño, pero cuya población era más numerosa que la de Honduras en 1969. 3.600.000 salvadoreños y 2.600.000 hondureños. La sobrepoblación de El Salvador halló una válvula de escape en la inmigración de campesinos salvadoreños a Honduras, país con menos población y con demanda de mano de obra no calificada, al punto que en 1969 había casi 300.000 jornaleros salvadoreños viviendo en Honduras, donde formaban casi el 20% de los peones rurales de dicho país. Esto permitía a las élites de El Salvador reducir la alta densidad demográfica de su país sin sacrificar sus intereses financieros, evitando todo posible reparto de tierras. Recordemos que El Salvador, a pesar de que es un país pequeño, sí está bastante sobrepoblado. Prácticamente ahora en estos días más o menos llega a la población, creo que un poquito más de 7 millones. Y Honduras pues es un país grande en extensión de tierra, pero su población no es tan numerosa a lo que es el país. Incluso se dice que en Honduras todavía hay tierras vírgenes que no han sido descubiertas o no han sido explotadas por el ser humano. Así que en aquellos tiempos El Salvador vio eso y dijo, vamos a aprovechar y nos vamos a ir a cultivar a Honduras. Y eso es lo que hicieron. Y pues todo eso se vino dando poco a poco, esos conflictos, esos roces, porque el salvadoreño estaba aprovechando lo que era el cultivo, la agricultura, y de ahí comenzaron los roces y pues vino a explotar en lo que fue esta tremenda guerra. En 1969 la situación cambió en Honduras. Los grandes terratenientes hondureños también experimentaron la presión social de tener grandes masas de jornaleros sin tierras que podían ser fuentes de revueltas contra el gobierno. Para paliar el descontento de los campesinos pobres de Honduras, el presidente Osvaldo López Arellano decidió realizar una reforma agraria sin afectar a los grandes propietarios de tierras, entre los que se contaba la empresa estadounidense United Fruit Company. Una compañía bastante polémica que derrocaba presidentes, estaba muy metida en la política, la verdad, y pues ese es otro tema para otro video, y déjenlo en los comentarios si les gustaría que habláramos de esta compañía, que la verdad pues tiene un historial bastante extenso en la política de los países centroamericanos. Fue una compañía fundada allá por los 1899, una compañía estadounidense que pues tenía sus bases en Latinoamérica y pues cultivaba lo que eran frutas, todo lo relacionado a la agricultura, pero también tenía muchas extensiones y sus tentáculos se metían en las políticas de cada país. La United Fruit Company, dueña del 10% de la tierra cultivable de Honduras. La solución del gobierno hondureño consistió en expropiar tierras a los campesinos salvadoreños que habían vivido ahí durante varias generaciones y que se habían hecho propietarios a base de esfuerzo propio, además de expulsar a los jornaleros salvadoreños residentes en Honduras. Esto generó una persecución de salvadoreños en Honduras por el escuadrón clandestino La Mancha Brava. La Mancha Brava fue un grupo paramilitar que se encargó de perseguir y desvivir a los inmigrantes salvadoreños allá por los años 1969. Para que sepa, ese es también otro tema para otro video, porque sí, son grupos pues que eran de ideología nacionalista. Surgido en los meses previos a la guerra, esta formación paramilitar desvivió y detuvo a una gran cantidad de salvadoreños en la zona fronteriza, lo que produjo un regreso masivo a El Salvador y agudizó la situación entre los dos países.
Los gobiernos aprovecharon esta escalada de tensión para orientar a la atención de sus poblaciones al exterior, en vez de enfocarse en los conflictos políticos internos de ambos países. Los medios de comunicación alentaron el odio entre hondureños y salvadoreños. Los conservadores en el poder en El Salvador temían que la expulsión de salvadoreños de Honduras causase tensión social. Más campesinos implicarían más presiones socioeconómicas en El Salvador, cosa que ocurrió debido a la pasividad del gobierno hondureño ante el genocidio que cometía la Mancha Brava sobre los salvadoreños en Honduras. Las autoridades de El Salvador decidieron intervenir militarmente en Honduras. Y ahorita lo que se viene se va a poner bueno, señores, una de las cosas, porque El Salvador, como les dije, no es un país que es fuerte en armamentos, pero dadas las situaciones y las limezas y asperezas que tenían entre Honduras y esas políticas, pues ellos decidieron comprar en Europa muchas armas. Incluso se dice que compraron hasta en el mercado negro armamento para comenzar a fortalecerse, porque sabía lo que se venía, señores. Se venía algo que de veramente iba a estallar dentro de poco. Y así lo fue. 2 años antes de la guerra, en 1967, cuando la guerra era más que inminente, el general José Alberto Medrano, jefe de Guardia Nacional y héroe de la guerra, le advirtió al presidente Fidel Sánchez Hernández que con el armamento que en ese entonces poseía la Fuerza Armada, dejaba a El Salvador en desventaja, lo cual complicaría ganar la guerra, por lo que decidió el rearme. Debido a que la guerra era más que inminente, Estados Unidos impuso un embargo militar a ambos países. Ante esta situación, el gobierno decidió comprar armas a países europeos. Esta compra de armamentos estaba conformada por fusiles G3 y ametralladoras HK-21 de Alemania Occidental, obuses M56 de 105 milímetros y morteros de 120 milímetros M74 y VM52, comprado a Yugoslavia. También fueron comprados en el mercado negro obuses M101 de 105 milímetros y morteros M29 de 81 milímetros. También fueron comprados variantes civiles de los aviones P-51 Caliber Mustang. Estos aviones eran una versión mejorada de los P-51 Mustang originales. El presidente salvadoreño Fidel Sánchez conocía al presidente de Panamá, Omar Torrijos, debido a que él había estudiado en la Escuela Militar de El Salvador. El presidente salvadoreño le pidió a Omar Torrijos que facilitara el paso de armas por el Canal de Panamá para que llegara lo antes posible a El Salvador, debido a que Estados Unidos había negado el préstamo de dinero a dicho país. El gobierno salvadoreño decidió pagar las armas con oro puro. Una vez llegaron las armas a El Salvador, fueron puestas en servicio. Los aviones P-51 Caliber Mustang fueron modificados por aerotécnicos de la Fuerza Aérea para poder servir como aviones militares. Estas modificaciones incluían la implementación de ametralladoras M2 Browning y la capacidad de lanzar cohetes. También fueron contratados mercenarios estadounidenses para entrenar a pilotos para el uso de estos aviones. Los fusiles G3 fueron entregados a la Guardia Nacional y las ametralladoras HK-21 y los G3 restantes fueron entregados al ejército. Los G3 no eran suficientes para todo el ejército, así que el resto iba armado con M1 Garand, fusiles checos y carabinas M1. Después de esto se viene una de las cosas más inquietantes, es que El Salvador decide cortar relaciones diplomáticas. Señores, esto se estaba poniendo tremendo. El gobierno de El Salvador anunció que los migrantes salvadoreños que vivían en Honduras fueron atacados el 15 de junio luego de la clasificación de su selección a la Copa Mundial de Fútbol México 1970.
Asimismo, alertó que cerca de 12.000 migrantes en situación de riesgo ingresaron al territorio salvadoreño, pero en situación de evacuación, ante los constantes pedidos de la población salvadoreña que llamaba a romper relaciones diplomáticas con Honduras. El gobierno salvadoreño declaró inicialmente un estado de emergencia el 23 de junio y convocó al personal de reserva. 3 días después, en la noche del 26 de junio de 1969, el gobierno salvadoreño proclamó la ruptura oficial de relaciones diplomáticas con Honduras. Esta decisión fue tomada con el argumento de que el gobierno hondureño estaba persiguiendo a los salvadoreños que vivían en ese país. En respuesta a esto, el día siguiente, 27 de junio, el gobierno de Honduras anuncia que también cortaba relaciones diplomáticas con El Salvador, además de que tomaría medidas de defensa. Antes de proseguir, permítame hacer una pausa porque voy a proceder a cortarme el cabello. ¿Qué tal? ¿Ya quedó? Continuamos, señores. Esto se pone bueno. Vamos a hablar del siguiente tema y es los primeros enfrentamientos fronterizos que se dieron, y todo gracias a un incidente aéreo dado el 3 de julio de ese mismo año. Si bien la guerra como tal comenzó oficialmente el 14 de julio, cabe mencionar que los primeros incidentes fronterizos que se suscitaron entre ambos países empezaron días antes. Dada la creciente tensión que se vivía en ese momento, ya era natural que tarde o temprano cualquier incidente que saliera a la luz pública se lo tomaría como una justificación para iniciar un conflicto armado. A las 11:45 de la mañana del 3 de julio de 1969, un avión de transporte hondureño Douglas DC-3, perteneciente a la aerolínea Servicio Aéreo de Honduras Sociedad Anónima, SASA, por sus siglas en español, despegó desde el aeródromo de Nueva Coatepeque, el cual es una población hondureña distante a solo apenas 8 kilómetros de la frontera con El Salvador. Si bien no se tiene evidencia ni prueba alguna de que dicha aeronave hubiera ingresado al espacio aéreo salvadoreño, lo que sí se tiene de conocimiento es que ésta voló demasiado cerca de la frontera, lo que ocasionó que fuese atacada desde territorio salvadoreño por un fuego de artillería antiaérea proveniente de un pequeño puesto militar de observación salvadoreño que se encontraba en tierra y ubicado en la línea fronteriza de la localidad de El Poy. Aunque desde El Salvador se dio por hecho que el avión hondureño supuestamente había atacado desde el aire al puesto militar que resguardaba la frontera, según un comunicado oficial emitido en ese entonces por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Los pilotos del avión hondureño DC-3 lograron huir de la zona sin mayores daños y reportaron este incidente a la Fuerza Aérea Hondureña, FAH, por sus siglas en español. Una vez apenas tomado conocimiento del ataque a la aeronave, la FAA decide inicialmente enviar a 2 aviones North America T-28 Troyan, que si bien estaban destinadas solamente a entrenamiento militar de pilotos, también poseían cierta capacidad de combate y ataque ligero. Ambos aviones despegaron inmediatamente del aeropuerto de Tegucigalpa, con rumbo a zona de conflicto para verificar la situación. Cuando llegaron a la línea fronteriza, fueron también atacados por el fuego antiaéreo salvadoreño, pero dicha aeronave decidieron retirarse del lugar debido a que habían recibido órdenes superiores de no devolver el fuego en caso de ataque desde tierra para evitar de esa manera un conflicto armado. Pocas horas después del primer incidente aéreo de la guerra y ese mismo día del 3 de julio, un avión salvadoreño Piper P-28 Cherokee con matrícula YS-23AP fue detectado violando el espacio aéreo de Honduras, volando sobre los municipios hondureños de Hualcince
y Candelaria, en el departamento del Empira. Inmediatamente, 2 aviones militares T-28 volvieron nuevamente a despegar desde Tegucigalpa y lograron interceptar a dicho avión intruso que había ingresado clandestinamente a Honduras, y conminaron a dicha aeronave a que aterrizara en uno de los aeródromos más cercanos del lugar. Pero el piloto salvadoreño se negó a aterrizar en suelo hondureño y en una hábil maniobra logró huir de sus captores, regresando de esa manera a El Salvador. Pero también en tierra se estaban dando otros incidentes. Además de los incidentes aéreos, algunas unidades de los ejércitos de ambos países habían librado durante un corto periodo de 20 minutos un enfrentamiento a tiros al otro lado de la frontera. El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador envió una carta a la Organización de los Estados Americanos, OEA, condenando las acciones de Honduras. Tras el enfrentamiento entre los dos países, la OEA convocó una junta directiva el 4 de julio para discutir acciones futuras. El 9 de julio, el gobierno de Honduras anunció que el ejército de El Salvador atacó un pueblo en el departamento de Intipucá, en Honduras, y se enfrentó a la policía local. 12 casas particulares fueron incendiadas, pero no se encontraron víctimas. Este sería el segundo enfrentamiento entre los dos ejércitos después del 3 de julio. El 12 de julio, una unidad militar del ejército de El Salvador chocó con el ejército de Honduras en el punto donde invadió el territorio de Honduras por 10 kilómetros. En un tiroteo, 14 soldados salvadoreños perdieron la vida en acción. Temprano en la mañana del 13 de julio, el gobierno de El Salvador anunció que las dos tropas se enfrentaron en una batalla de 3 horas en el Poy, cerca de la frontera. El gobierno de Honduras anunció que la batalla hirió a civiles. La Junta de la OEA decidió enviar fuerzas de paz compuestas por 7 países, entre ellos Argentina, Ecuador, Costa Rica, Dominica, Nicaragua, Guatemala y Estados Unidos, para evitar un conflicto militar a gran escala entre los dos países. En tanto, el canciller de Honduras, Fidel Durón, condenó en la Junta las acciones de El Salvador, pero El Salvador señalaba que la condena era una cortina de humo para camuflar la expulsión masiva de los salvadoreños. Ahora sí, prepárense para los problemas, porque inicia la guerra como tal. El 10 de julio volvió a reunirse el Consejo de la OEA. Al discutirse el asunto, se llegó al acuerdo una vez más de no tomar acciones de nivel superior para permitir a la comisión mediadora culminara sus actividades en tal sentido. La disposición se tomó igualmente con el acuerdo del delegado hondureño, lo que hacía más grave el error antedicho, pues a esa altura ya era más que evidente el fracaso de los mediadores. Así lo confirmaron los hechos ocurridos el 13 de julio, cuando las tropas salvadoreñas atacaron con fuego de mortero el resguardo de El Poy y dispararon contra la población civil de la zona. Ante tales sucesos, Honduras solicitó la reunión inmediata del Consejo de la OEA, misma que se llevó a cabo el 14. Es hasta esta oportunidad que Honduras declaró fallidos los esfuerzos de la comisión mediadora y exigió que se reuniera de inmediato el órgano de consulta. El Consejo decidió convocar el órgano de consulta para una fecha que oportunamente se fijaría. Pero mientras se discutía este asunto a las 8 p.m. del día 14, el representante de Honduras anunció que El Salvador había iniciado una agresión en gran escala contra Honduras. El ataque ciertamente se produjo a las 6 p.m. de ese día. Aviones salvadoreños bombardearon simultáneamente las ciudades de Tegucigalpa, Nueva Ocotepeque, Santa Rosa, Jutiapa, Amapala, Choluteca, Catamás, Nacaome y Guaycama. Unidades de infantería invadieron el territorio hondureño por 7 puntos fronterizos: Nueva Ocotepeque, Valladolid, Mapulaca, Sabanetas, Langue y El Amatillo.
Y como no encontraron mucha resistencia, ya que Honduras se basaba más en las negociaciones políticas que en su defensa, los rebeldes tomaron una línea de 10 kilómetros de ancho y largo desde la ciudad durante 48 horas. Sin embargo, al rehacerse de la sorpresa, el ejército hondureño, ayudado en forma heroica por el pueblo, inició una contraofensiva generalizada. A las 4 a.m. del día 16 se contraatacó por el frente sur. De modo que, al final del día, los invasores fueron expulsados de sus posiciones. Lo mismo ocurrió por el sector de El Paraíso, donde un destacamento de 20 paracaidistas salvadoreños y muchos civiles de aquel país pretendieron avanzar sobre territorio hondureño, pero fueron totalmente derrotados con la participación del pueblo. En el frente occidental tampoco tuvieron mucho éxito las fuerzas agresivas, ya que, pasados los efectos de la sorpresa, el ejército hondureño logró detener su avance hacia Santa Rosa y reducirlas a la ocupación de Nueva Ocotepeque. El Consejo de la OEA, reunido el 15 de julio, resolvió demandar el cese de fuego a ambas partes. Honduras aceptó este punto de vista, sin embargo El Salvador sostuvo que el cese de fuego y el retiro de las tropas a su situación anterior eran dos cosas muy distintas. Por fin el Consejo de la OEA, reunido el 18 de julio, acordó el cese de fuego a partir de las 10 p.m. de esa fecha, así como el repliegue inmediato de las tropas, de manera que estas operaciones se terminen dentro de un plazo de 96 horas, contadas a partir de las 22 horas del día 18 de julio de 1969, hora local centroamericana. Aunque el cese de fuego se aplicó, El Salvador no puso en práctica ninguna medida para retirar sus tropas y más bien movilizó paracaidistas el día 21. De modo que, al llegar a las 10 p.m. del día 22, las mismas aún se encontraban en territorios ocupados. El pretexto para asumir la actitud era obtener garantías efectivas, a satisfacción de El Salvador, sobre la vida y derechos de los salvadoreños residentes en Honduras, en igualdad con los nacionales hondureños. Al final de la guerra, los ejércitos de ambos países encontraron un pretexto para rearmarse y el mercado común centroamericano quedó en ruinas. Bajo las reglas de dicho mercado, la economía salvadoreña, la más industrializada en Centroamérica en aquella época, estaba ganando mucho terreno en relación con la economía hondureña. Estos son los resultados de los partidos de fútbol entre ambas selecciones. Hoy lo vamos a analizar. El primer partido se disputa en Tegucigalpa, Honduras, el 8 de junio de 1969, ganando Honduras 1-0 ante El Salvador. Luego se trasladan a El Salvador el 15 de junio de 1969, ganando El Salvador 3-0 ante Honduras. En el encuentro de desempate tuvo lugar en la Ciudad de México el 27 de junio de 1969. El Salvador gana. En general, el marcador quedó 3-2 ante Honduras. En estas eliminatorias, El Salvador consiguió su primera clasificación a una competición mundialista en México 1970, que pues ya sabemos que El Salvador le fue súper mal en esa competición, fue destruida la que le pegaron, pero ese también va a ser tema para otro video, señores. Hoy vamos a hablar un poco de las consecuencias de la guerra, qué es lo que sucedió, cuántas personas salieron afectadas. Sigamos. Número 1. La muerte de entre 4.000 y 6.000 civiles y más de 15.000 heridos dependiendo de la fuente. Número 2. Entre 60.000 y 130.000 de los 300.000 salvadoreños indocumentados que vivían en Honduras fueron forzados a regresar a su país. Número 3. El fin del esfuerzo de integración regional conocido como Mercado Común Centroamericano, MCCA, por sus siglas en español, diseñado por Estados Unidos como una contraparte económica regional para contrarrestar los efectos de la revolución socialista en Cuba. Número 4. El refuerzo del papel político de los militares en ambos países. Número 5. El agravamiento de la situación social en El Salvador, producto de las deportaciones desde Honduras.
ya que el gobierno tuvo que facilitar a estas personas la reinserción económica, lo que no logró satisfacer. Sigue siendo la zona más pobre de El Salvador. Ya El Salvador traía muchos conflictos sociales internos, pero también aumentaron aún más cuando se dio esta guerra entre Honduras. Y pues la economía estaba mal, todo estaba mal, la verdad. Y todo esto, señores, comenzó a acumularse hasta que explotó en la guerra civil de El Salvador. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció este relato? Espero lo hayan disfrutado bastante, porque anduve buscando y me encontré en San Google con un dato bastante completo para mi parecer. Y pues no sé ustedes si conocían esta historia, no sé si se acuerdan de la guerra de fútbol o de la guerra de las 100 horas. Déjenmelos aquí en los comentarios, ¿qué les pareció? ¿Conoció alguna persona que haya participado en esta guerra? O si fue su papá, o si fue su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, su tío, no sé. Tal vez conoce a alguien usted. Y pues si ustedes quieren agregar algo más a esta historia, pueden dejarlo aquí en los comentarios. También te invito a suscribirte. De esa manera me vas a estar apoyando en este canal a crecer, a seguir adelante con más historias, y que dejes tu comentario, que compartas y sobre todo que des ese poderoso like que mucho me va a ayudar a difundir este video. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en la próxima. Chao.